amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Arrancamos aquí, falta uno y arrancamos la semana, lunes 10 de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida y saludamos a todas las personas que nos escuchan de la manera habitual, la 91.5 en todo Montevideo Canelones. También en cualquier parte del mundo por soe.com.uy y si no también la aplicación para cuando la llevas en tu bolsillo, si estás camino al trabajo, estás estudiando. También están estas nuevas maneras de ver la radio. Es medio contradictorio, pero bueno, la radio últimamente se puede ver y hay gente que le gusta. Uno antes tenía esa magia de la radio que se escuchaba la voz de una persona y vos te la imaginabas esbelto, rubio, de ojos celestes, y de repente cuando lo conocías en algún evento, bueno, es esto que está acá. Entonces ahí. Bueno, hoy en controles no tengo a mi amigo Andresito, pero tengo un gran amigo también que es el Fede. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y aparte ahí ustedes lo pueden ver, él se puede ver, mire, ahí va, él se puede ver, está ahí va, está en los controles. Gracias por estar ahí, por ayudarnos en este día y bueno, saludamos a toda la gente que también nos mira a través de YouTube, tanto del canal de la radio que es Radio Soe 91.5 y también por nuestro canal propio que es Falta Uno Radio, que son las maneras de estar en sintonía y que ustedes pueden participar. Si quieren participar de este programa con comentarios, con lo que tenga ganas, al 094-929 es la vía de comunicación instantáneo. Si querés, te contestamos acá en el momento de las cosas que vamos a compartir en el día de hoy, que como siempre lo hacemos ahora en el inicio, vamos a profundizar. Hoy no tenemos a Atleta de Cristo, pero estamos preparando un par de noticias y un par de entrevistas importantes para esta semana y la que viene, así que quédense en la sintonía. Si llegás a perderte algo, lo tenés en YouTube, pero también si solamente escuchás, puedes escuchar a través de en Spotify y como en Amazon Music y también en YouTube Music podés escuchar Falta Uno Podcast y aquí tenés ahí las columnas. Las entrevistas están en YouTube, pero las columnas están todas ahí en Falta Uno Podcast en Spotify. Y bueno, ya arrancamos. ¿Cómo le fue el fin de semana, Fede? Todo bien, muy tranquilo. ¿Hizo algo raro o hizo lo de siempre? No, estuve en el encuentro, mirá acá acompañando ahí unos chicos. Muy bien, el bautismo y todo, ¿no? Exacto. Excelente. Bueno, y después, como cada fin de semana, uno asistiendo ahí a su comunidad de fe, a la iglesia. Tal cual. Excelente. Bueno, nosotros hicimos prácticamente lo mismo. Después sí. ¿Cómo? No entiendo lo que me dijiste. Decímelo igual por interno que yo... que no se escucha. ¿Me haces señas? Ah, bueno, sí, dale, están tocando, entonces seguramente vaya tranquilo mientras yo les voy a contar un par de cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Tenemos hasta las 4 de la tarde para compartir con ustedes. Y vamos a, por ejemplo, a hablar acerca de qué autoridad tienen los pastores, 8 principios básicos para las iglesias locales. También vamos a estar hablando acerca de, lo que pasó o la sorpresa en la convocatoria de la selección uruguayas. Ay, mirá la gente, sí, te voy a escrachar. Vení un ratito que el otro está durmiendo, tranquilo ahí. ¿No lo viste? Ah, bueno, pasá. ¿No viste que está durmiendo? No hay nadie allá, no hay nadie. Yo sé que está ahí. Está durmiendo, porque hay que dejarlo descansar. Es la calma que precede a la... Está durmiendo, claro, vos lo viste, claro. Estoy hablando con una amiga, pero bueno, ¿qué va a hacer? Igual no te vamos a filmar, pero sí, mejor. Bien, bueno, está una gran amiga, Eli, que se dignó visitarnos. Ella nos quedamos... Fede, llega un momento uno queda chico, ¿viste? Uno queda chico y ya no viene ni al programa. Ella en un momento tenía... ¿Sabes qué hacía? Y lo digo en pasado. Tenía Estación de Fe, un programa que salía de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Bueno, la vamos a eliminar de la apertura, pero bueno.
No, bueno, un saludo. Que también los animamos a que se queden. Después de nosotros viene Estación de Fe. Bueno, Eli, un abrazo. Hoy tienen grabación de podcast, así que por eso estaba acá, si no, ni te viene a ver. Pero bueno, el tipo es un manipulador nato, ¿no? Sí, ¿de dónde te sacó Dios? Y mirá dónde estás ahora, ¿eh? Bueno, le vamos a decir, que hay una sorpresa en la convocatoria de Bielsa, en la lista, que se lo vamos a estar diciendo. También algo que habíamos hablado el viernes pasado, que yo indignadísimo, que era el caso del acoso del joven de estudiantes de UTU Maldonado, que la verdad que una pena, y no solamente una pena, sino una indignación. Esperamos que haya más noticias y que se tenga resolución de los problemas. Hoy hablando con el Fede, miren acá, dice: Daddy Yankee junto a Bizarrap celebra con reggaetón su fe en Jesús. Después Franklin Graham convocó más de 70.000 personas en Buenos Aires en el Festival de la Esperanza tras reunirse con Milei. También otras noticias más. Dice: la IA debe permanecer bajo control humano, dicen líderes cristianos y judíos en nueva declaración acerca de los límites éticos. Eso es algo que tiene que ver, que tienen razón, ¿no? Informe global revela cómo el mundo se relaciona con la Biblia. Son algunas de las cosas que vamos a estar compartiendo con ustedes. También Forrest Frank comparte su testimonio de libertad en Cristo tras superar pensamientos suicidas. También vamos a estar hablando de la Matrix y el Evangelio del Reino, cómo romper el velo de una cultura dormida. Son algunas de las cosas que vamos a estar hablando junto con ustedes. Y dice: el jefe del ejército nigeriano promete más operaciones antiterroristas tras presión de Trump para proteger a los cristianos. Ustedes saben que existe un genocidio tremendo en Nigeria de los musulmanes, y también, es algo étnico, religioso, se mezcla mucho, y el tema es que no por eso vamos a desconocer lo que pasa en otros lados, pero la prensa en eso es muy subjetiva y hay lugares como que se le da mucha más prensa que a otros. Y la verdad que es complicado. Después, usted sabe, algo que me pareció muy, muy fuerte, que fue la declaración del Papa León, que declara que muchos católicos, o la Iglesia Católica durante muchos años hablaba de María como coredentora. Y acá el Papa León declara que solo Jesús salvó al mundo y rechaza el título de María como coredentora. Usted capaz que dice: pero es una simple palabra. No. Literalmente estas cosas, estos términos son muy importantes a la hora de hablar de teología o de doctrina. Y la verdad que el Papa León diga eso, no digo que haya un sismo en la Iglesia Católica, que no lo va a haber, pero es muy fuerte lo que está diciendo, porque se asimila a muchas de las cosas que nosotros quizás como cristianos protestantes creemos. Que María sí fue una bendición y fue elegida por Dios, pero nunca fue corredentora. Y ahora este Papa lo está diciendo. También vamos a estar hablando acerca de alrededor de la mesa. ¿Qué significa esto de estar alrededor de la mesa? Y tiene pasajes bíblicos donde vamos a estar hablando, y lo quiero anexar a lo que pasó, creo que fue el viernes en la tarde, nosotros estábamos en el programa, con lo que fue el fallecimiento de Cacho de la Cruz, un emblema de la televisión uruguaya. ¿Quién no vio Cacho Bochinche? ¿Quién no disfrutó de las marionetas de Ariel, de Fermín? Creo que era Fermín también, el mago Ariel, hubo unos cuantos del payaso Pelucita. También con Cacho de la Cruz estaba el show del mediodía, donde me acuerdo el Castillo de la Suerte, y el show del mediodía era los domingos al mediodía, donde la verdad él entraba todos los domingos, y era algo alrededor de la mesa. Y creo que con él se fue una tradición que para mí es brutal. Yo crecí toda mi vida
con el domingo en casa y el domingo alrededor de la mesa de la familia. Y hoy como que con estos programas, muchos también se pueden acordar como la familia Benvenuto, y que algo que ha sido tan bastardeado como la familia, con leyes, con situaciones, con desprestigio, y no hay nada más lindo que la familia. Y algo que pasaba con esos domingos, con el show del mediodía, con sus sketch, con su Castillo de la Suerte, había unos juegos que se llamaban Se Busca, que una cámara iba a un lugar y vos te ponían el cartel de Se Busca, entonces una persona random que pasaba por cerca, obviamente la cámara escondida, ¿no? Entonces te congelaban y tenías una hora para llegar al estudio de televisión y te ganabas un premio. Algo muy... Pero no sabés la cantidad de personas que llamaban, a las personas que justamente había salido. Y esa dinámica, no sé, hoy esos tipos de programas, no sé por qué no rinden, la verdad, no sé por qué, aunque muchos estaríamos de acuerdo que sería un buen programa, pero claro, en este negocio hoy manda quizás las redes sociales, incluso te diría hasta por streaming, pero sería más difícil. Pero sí me gustaría, este es un artículo que lo escribió María Isabel Jaramillo, de la revista Hechos y Crónicas, que tiene que ver alrededor de la mesa, incluso la mesa en la Biblia. Es muy importante. Y bueno, cómo también restaurar el altar en tu mesa. Y vos que me estás escuchando y quizás estás soltero, pero tenés algunos recuerdos de lo que fue la mesa, o no tenés recuerdos. Lamentablemente muchos de los uruguayos no hemos tenido una mesa, o la mesa que tuvimos los domingos eran de gritos, discusiones. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. 094-929-717, me encantaría recibir sus mensajes. ¿Qué recuerdan de la mesa de domingo? O capaz que puede ser mesa de sábado. ¿Usted, Fede, tiene algún recuerdo de alguna mesa familiar? No tiene que ser de su niñez, capaz que me está diciendo que ahora... pero ¿tiene alguna experiencia que recuerde como bonita? Yo creo que lo que más recuerdo que el domingo en mi infancia era el día en que yo visitaba a mi padre. Así que en ese sentido era bastante especial. Y comías con tu padre, ahí va. Estabas en la mesa. Exacto. Bueno, yo recuerdo también mi domingo era siempre, los domingos era de pasta. Domingo de pasta y siempre ravioles con tuco, fideos con tuco. Nunca... Pero no los fideos con tuco, bueno, en casa éramos fideos con tuco y mayonesa, así imagínense esa mezcolanza. Pero los ravioles era seguro, si no eran fideos, pero esos fideos los que son largos, ¿viste? Pero no era cualquier fideo. Después, yo que sé, cada tanto, algún espagueti. Y bueno, después capaz que también un asado, pero creo el domingo era el día de pasta, porque me acuerdo que mi viejo iba hasta un lugar muy conocido. No vamos a decir el nombre, pero eran especialistas en eso, y traía, y siempre 300, 400 ravioles, y empezamos, obviamente mi familia somos yo y mis dos hermanas, arrancamos nosotros y después se fueron sumando a veces nuestras novias, después nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hijos, y bueno, ya la mesa empezó a agrandarse, y al agrandarse siempre hay más quilombo, porque eran más gritos y grita y que acá y que la otra, y que vos venías y que quizás una de mis sobrinas no le gustaba el raviol, entonces había que hacerle otra comida diferente, ya había una discusión, pero bueno, no hay nada mejor, y uno aspira a que cada domingo sea, bueno, no tiene por qué ser un domingo, pero es como algo característico, ¿no? Vaya tranquilo. Vamos a estar hablando acerca de alrededor de la mesa. Y bueno, ya les voy a comentar, como no quiere la cosa, algunos titulares que tenemos. A ver si se me prende el celular. Bien, vamos a estar hablando, a ver aquí, y contando. Vamos al país de Uruguay, temperaturas máximas de 30 grados y lluvias escasas. Son algunos pronósticos de Inumet y algunos meteorólogos para esta semana. Después, ya están los precios del iPhone 17 acá en Uruguay. Dios mío.
Después, en la materia internacional, la justicia de Francia ordenó liberar de prisión al expresidente Nicolás Sarkozy. Vamos a estar ahora hablando con el observador. La selección uruguaya confirmó 27 convocados para sus amistosos contra México y Estados Unidos. Una de las sorpresas es la del ex Peñarol Santiago Omechenko. Creo que lo dije bien. La selección va a jugar este sábado 15 a las 22 horas en Torreón y en Estados Unidos el martes 18 a las 21 en Tampa, en el marco de la última fecha FIFA de partidos para este año. Para esos encuentros los jugadores ya están en Torreón y una vez de los citados arribar a la concentración, la AUF dio a conocer la lista de convocados y la presencia de Santiago Omechenko es la principal novedad de tratarse quizás el único jugador que podría debutar con la celeste. Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, lo tuvo en cuenta por sus muy buenas actuaciones como segundo marcador central en filas del Gallos Blancos de Querétaro. Para la saga que también está citado Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Jiménez, Santiago Bueno y Matías Olivera, lo que hace pensar en una rotación del plantel. Además sabemos que Ronald Araujo y Josema Jiménez cada tanto tienen un problemita de salud y bueno, las bajas por lesión en la convocatoria son de Sergio Roget, Franco Israel, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez. Tampoco aparecen Cristian Olivera, quien sigue sin jugar en Gremio. Para algunos es buena noticia, porque no sé qué pasa, pero con Cristian Olivera hay como una... Bueno, pero está ahí. Los convocados: Santiago Mele y Christopher Fiermarín, que junto con Franco Israel y Sergio Roget van a estar los cuatro arqueros, uno va a quedar afuera. Después los defensores: Naita Hernández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Jiménez, Santiago Bueno, Santiago Omechenko, Matías Olivera, Joaquín Piquerés y Matías Viña. Mediocampista: Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Rodrigo Salazar y Georgian de Arrascaeta. Y en los extremos: Ignacio La Quintana, Facundo Torres, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo y Brian Rodríguez. Centro delanteros: Rodrigo Aguirre, Luciano Rodríguez y Federico Viña. También este fin de semana ganó Boca y clasificó la Copa Libertadores y dejó a River con muchas más dudas. Y después, bueno, la agresión de Maxi Salas a un hincha de Boca que pasó por ahí y obviamente se burló del plantel de River. Yo digo, no te quejes si haces eso, porque le pegó una piña literal, Después no hay que quejar, ay, me pegó. O sea, no estoy justificando la actitud de Maxi Salas, que seguramente podrá ser sancionado. Pero bueno, viste que el que busca encuentra. ¿Qué querés que vengan y te burlás? Aparte, viste que muchos te dicen hay que saber perder. Bueno, también hay que saber ganar. Listo, vos, como pasó con las chicanas, que se festejó mucho, la verdad, muchos jugadores festejaron mucho. Era un triunfo que Boca necesitaba. Y bueno, pero las charlas, ahora ya burlarte en demasía me parece mucho. Quiero saludar a nuestro amigo Luis Brum, que nos manda fotos seguramente del servicio aquí de meteorológico. Mirá, nos manda fotos de lo que es el mapa. Alerta: tormentas aisladas y chaparrones fuertes para el martes en la noche. Y aquí nos muestran ahí cerca de Gualeguaychú. El miércoles van a haber tormentas aisladas y de varias intensidades. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Luis. Está como si fuese un meteorólogo asistente. Y voy a saludar a nuestro amigo Ezequiel Noble, que muy noblemente nos manda saludos. Acá dice escuchando. Bueno, gracias, Eze. Gracias por estar ahí. Y bueno, le vamos a decir... Fede, nos vamos a ir a la pausa escuchando buena música. Luego tenemos muchas cosas para compartir con ustedes en el día de hoy.
Continuamos, amigos. Tenemos intrusos en el Evangelio. Tenemos varios intrusos. Bueno, le estábamos comentando que vamos a estar conversando y compartiendo, y me gustaría sus comentarios al 094-929-717 alrededor de la mesa. La mesa no es un mueble más, y para mí tiene una simbología de unión y de restauración, y si nos fijamos en la Biblia, casi todo lo importante sucede en una mesa. Un ejemplo que Dios nos da para poder aplicar en nuestros hogares. Y siempre le estuve preguntando qué recuerdos tenemos de esas mesas. Muchos tuvimos muy buenas mesas, otros quizás no tanto, pero el ambiente familiar de un tiempo a esta parte ha cambiado. Mucho celular, cada uno en su mundo, y en un domingo donde quizás yo lo máximo que tuve era una tele que estaba ahí, bajita, pero se veía nomás, pero era como un comensal más, pero estábamos siempre había una conversación, y hoy en día, lamentablemente, muchas de las familias se ha ido perdiendo poco a poco la importancia de compartir quizás los alimentos, y se ha dejado ganar por los afanes de la vida diarios, y se ha perdido como ese valor de lo que ocurre alrededor de la mesa. Y a veces uno piensa que no es importante o que no significa mucho tener ese tiempo para hablar, para reír, de no tener el celular, pero la realidad es que poco a poco la sociedad nos fue alejando de la mesa. Nos enseñó que hay que darle prioridad a otras cosas, que nos llevó a que hay que comer deprisa y que cada uno tenga su espacio, ¿no? Y obviamente, peor aún, cada uno con su pantalla, porque estamos con el celular cabeza agacha, ¿no? Y yo creo que para mí esas cosas nos han robado un diseño original de Dios, que es la mesa como altar y como encuentro con la familia y restauración. Y acá yo tengo algunos estudios que tienen que ver con Colombia, pero yo no sé si traspolarlo quizás a Uruguay. Pero hay un estudio nacional de costumbres de las comidas en familia en 9 ciudades principales de Colombia. Imagínense que Bogotá, creo que ellos son 54 millones de habitantes, creo que Bogotá son 10 millones, es una locura Bogotá. Pero se encontró que el 96% de los encuestados comparte al menos una comida a la semana con sus familias, a la semana. Y al nivel mundial, el estudio, esto no me sube, perdón, que es Health Behavior in School Children, realizado en 2024, y que abarcó un total de 179.991 participantes de 43 países de Europa y Norteamérica, encontró que la mitad de los participantes no tiene comidas familiares todos los días. Los mismos estudios internacionales también muestran que una frecuencia más alta de comidas compartidas está correlacionada con menor prevalencia de síntomas depresivos, mayor sentimiento de conexión social y niveles de felicidad más altos. O sea que estos estudios, que bueno, mientras el nivel de frecuencia es más alto, tenés menos depresión, tenés mayor conexión social y sos más feliz. Hay una evidencia de que los niños y adolescentes que participan en comidas familiares tienen un mejor rendimiento académico, y se le atribuye también a la menor propensión a las conductas de riesgo, por ejemplo, el uso de sustancias. Claro, vos estás en familia. Si más veces comes en familia, más resguardado estás, hay más refugio. Obviamente también estos beneficios incluyen mejor salud mental, menor estrés y también mayor satisfacción emocional. Además, la familia
tienden a consumir más frutas y verduras, y eso es verdad. A veces yo llego a mi casa a la casa de mis padres, y siempre hay una banana y una manzana, y cuando me voy saludo, me agarro una manzana. Me agarro una banana y me la como. Menos bebidas azucaradas, también, esto porque mi viejo es diabético, entonces no toma nada dulce. Pero también eso se observa menor riesgo también en la obesidad. Para Dios, la mesa no es un mueble más. Y me gustaría compartir todo esto. Pues hay muchos sucesos en la Biblia que sucedieron a través de una mesa o en relación a una comida, con símbolos muy profundos que están presentes en la Biblia y que no solo sirven para alimentarse físicamente, sino que es la comunión, la restauración y la redención. Y es por eso que con esta revista que estamos hablando de Hechos y Crónicas, vamos a traer algunos momentos claves en la Biblia que ocurren alrededor de una mesa o de una comida. Y el primero de estos, mi querido Fede, si está con la Biblia ahí cerca, anótelo, es que Abraham recibe a los tres visitantes. Eso lo vemos en Génesis 18, 1 al 8. Encontramos cómo Abraham ofrece una generosidad, una comida a 3 hombres, y uno de ellos es el Señor mismo, es lo que se dice Epifanía. Es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. La hospitalidad abre la puerta a la bendición, pues durante la comida que Dios anuncia el nacimiento de Isaac, Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz unos panes. O sea que la noticia de que Sara iba a estar embarazada sucedió a través de una comida. El hecho número 2 es el pacto entre Isaac y Abimelech. Eso es en Génesis 26, 26 al 31. Podemos leer que luego de tensiones entre Isaac y Abimelech, hacen un pacto de paz y lo sellan con una comida. Comer juntos simboliza reconciliación y compromiso de no agresión. Isaac le preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Lo otro, más conocido quizás por nosotros, es la Pascua de Egipto. Dios instituye la cena pascual antes de liberar a Israel. Éxodo 12, 1 al 14. Es una cena de memoria y salvación. La sangre del cordero los libra de la muerte. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Éxodo 12, 8. La otra cena, o a la mesa, que es muy conocida, es la de David y Mefiboset. David invita al hijo de Jonathan, Mefiboset, a comer siempre en su mesa real. Segunda de Samuel 9, 6 al 13. Es un simbolismo de la gracia inmerecida y la restauración. La mesa del rey simboliza la adopción y dignidad. Y bueno, desde ese día Mefiboset comía en la mesa de David como uno de los hijos del rey. La otra, que también allá entramos quizás en el Nuevo Testamento, ya entramos en el Nuevo Testamento. Jesús come con los pecadores, o sea que Jesús come con el Fede, ¿sí? Bueno, y conmigo también. ¿Lo dejamos comer? ¿Lo dejamos comer o no? Sí, lo dejamos comer. Jesús come con los pecadores. En varios pasajes del Nuevo Testamento vemos cómo Jesús se sienta a la mesa de publicanos y pecadores. Mateo 9, del 10 al 13, y también Lucas 15, 1 y 2. La mesa se convierte en un lugar de gracia, de inclusión y de redención. Mientras Jesús estaba en la mesa, en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Mateo 9, 10. Bueno, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimenta a más de 5.000 personas. Él mismo se presenta como el pan de vida y la mesa se expande para todos. Mateo 14, 13. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Después tenemos la cena de la casa de Marta, María y Lázaro. Jesús es honrado con una cena, María unge sus pies y Marta le sirve. En la mesa se revela también amor, adoración y servicio. Allí se dio una cena de honor de Jesús, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él, Juan 12:2. Después tenemos la última cena,
clásico. Jesús instituye la cena del Señor con el pan y vino y es el nuevo pacto en su sangre, memorial de lo que es el sacrificio y la comunión entre los creyentes. Jesús es resucitado y come con sus discípulos. ¿Se acuerda de lo que es el camino a Emaús? Bueno, Jesús resucitado come en camino a Emaús, lo reconocen al partir el pan, antes no. Luego, en el lago, se prepara para el desayuno para ellos. La comida se convierte en un encuentro, confirmación de fe y restauración de Pedro en uno de sus discípulos más amados. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Juan 21:13. A ver si tenemos aquí nada, vamos a rechazar. Después, obviamente, alrededor de la mesa, el banquete del reino. Isaías profetiza un gran banquete preparado por Dios. Jesús lo retoma como la imagen del reino de los cielos. Isaías 25:6. En una visión y una promesa futura, la mesa eterna donde Dios reúne a su pueblo y enjuaga toda lágrima. Dichosos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. ¿Vos estás invitado, Fede? Por supuesto. Obvio, estamos todos invitados. Estamos todos invitados a tomar el té, más que nada, pero también en las bodas del Cordero. En la Biblia es la mesa, en la Biblia la mesa es un lugar donde Dios se revela, enseña y restaura. Y cada comida es un recordatorio de su provisión y de su comunión y de un ensayo del banquete celestial donde todas las familias se van a reunir finalmente con Él. Ahora, ¿cómo restauro ese altar en nuestra mesa? Cuando pensamos en el origen del cristianismo, pensamos en templos grandes o en campañas multitudinarias de evangelización. Pero, sin embargo, mucho antes de todo eso, existían familias reunidas alrededor de la mesa con la palabra de Dios y en torno al pan o una comida, lo que hoy nosotros le decimos el refrigerio. En la actualidad, la sociedad está enferma de afán y la sociedad también quiere más lo urgente que ha desplazado lo importante. O sea, las pantallas se han convertido en el centro de la mesa. Pero Dios nos invita a redescubrir que nuestra mesa tiene que ser un altar. Entonces, les quiero proponer algo. Vamos a restaurar el altar de tu mesa. No solamente de manera física, sino también en manera espiritual. Que Dios empiece a tener, a retornar ese corazón del diseño de Dios alrededor de la mesa. Que seamos conscientes de que para Dios la familia es un momento muy especial los domingos. Si no la tenés, quizás muchos, por ejemplo, viven en comunidad y ese momento es el único que han tenido. Han tenido una infancia de tantos años en la droga o mucho rechazo y sin embargo en una comunidad donde hay muchos tienen esa posibilidad, o simplemente son 2 o 3 y mate de por medio, uno hace un asadito y lo tienen habitual. Bueno, eso es lo que uno tiene que aprender y se dan charlas, porque no solamente puede ser que estén nuestros hijos, también puede ser que estén nuestros sobrinos, nuestros nietos, y es donde no solamente se alimenta de lo físico, del cuerpo, sino también se pueden dar temas espirituales. Y por ejemplo dice Deuteronomio 6:7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. Cuando te dice estés en casa, es alrededor de la mesa. La mesa es ese en tu casa, porque ahí es donde se van a sembrar las convicciones, porque uno tiene que estar feliz, o no feliz, pero convencido de que lo que uno está inculcando es a través de la mesa, es a través de que inculca esas palabras en tu casa, o sea, en la mesa. Que las charlas se den acerca del perdón, cómo pedirlo, cómo orar en medio y agradecer, en medio del dolor y agradecer. Cada conversación que puedas tener con tus hijos y con tu familia, ya digo, no tiene que ser solamente tus hijos, puede ser tu cónyuge, puede ser sobrinos que vengan, amigos que vengan en ese momento. Y lo mejor de todo esto es que obviamente uno tiene que identificar que el diablo no quiere eso. Entonces,
Hay que ser muy sabio, hay que ser astuto, hay que quizás pedirle a Dios estrategias. Por ejemplo, una canastita donde a la hora de servir la mesa dejen ahí los celulares. Y bueno, es que no sé qué hacer mientras espero la comida. Habla, hablen, hagan algo, pero quítenle la tecnología. La tecnología en su justa medida es buena. Ahora, cuando toma estos lugares, no está buena. Y ahí vas a empezar a utilizar y vas a empezar a tener tu propio altar en la mesa. Porque cuando la familia se reúne, Dios también se sienta con ellos. Es momento de restaurar quizás esta mesa y, bueno, buscar más casos en la Biblia. Estoy seguro que vas a encontrar. Nos vamos a ir a la pausa, Fede, ¿le parece? Y enseguida venimos con más Falta Uno, escuchando buena música. Seguramente ahí Federico va a elegir. Amigos, luego de escuchar buena música y vamos a compartir con ustedes algunos artículos y algunos comentarios. 094-929-717 y vamos a leer algo que tiene que ver con unas declaraciones de el Papa León, que declara que solo Jesús salva, que solo Jesús salvó al mundo y rechaza el título de María como corredentora. Un decreto de la oficina del Papa León rechaza firmemente la afirmación de que María, la madre de Jesús, ayudó a salvar al mundo de la condenación, zanjando un debate que ha desconcertado a toda la comunidad católica al afirmar que solo Jesús redimió a la humanidad con su crucifixión y muerte. Para nosotros es clarísimo, pero es en una extensa nota titulada Mater Populi Fidelis, o sea, Madre del Pueblo Fiel de Dios. La oficina doctrinal del Vaticano instruyó a los católicos a no darle más el título de corredentris o corredemer, ya que eso conlleva el riesgo de eclipsar el papel exclusivo de Jesús como Salvador. Este documento fue aprobado el 7 de octubre por el Papa León XIV. Y firmado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, y afirma que el título anterior crea confusión acerca de las verdades de la fe cristiana. Ella es la madre que dio al mundo al autor de la redención y de la gracia, que permaneció firme al pie de la cruz, por ejemplo eso está en Juan 19:25, sufriendo junto con su hijo y ofreciendo el dolor de su corazón maternal traspasado por la espada. Decía el documento, desde la encarnación hasta la cruz y resurrección, estuvo unida a Cristo de una manera única que supera con creces a la de cualquier otro creyente. Bueno, eso se puede valorar. O sea, lo tuvo a Jesús en su vientre, ¿no? Ahora, la grandeza incomparable de María reside en lo que ha recibido y en su confianza y en la disposición para dejarse llevar por el Espíritu Santo. Ahora, la nota afirma que María fue la primera y perfecta discípula de Jesús, según una conferencia de obispos católicos de Estados Unidos. Pero según la Agencia Católica de Noticias, el título corredentora ha sido motivo de debates durante décadas, ya que algunos católicos han pedido que ese título de María sea declarado dogma, mientras que los opositores dicen que exagera su importancia y podría aislar a los católicos de entre otras denominaciones cristianas. El difunto Papa Francisco también se opuso firmemente a otorgarle a María el título de corredor o de corredentora, según informó Reuters, y sugirió que la idea era una tontería. Ella nunca quiso tomar nada para sí mismo de su hijo. Eso lo dijo Francisco en 2019.
Además, Benedicto XVI, predecesor de Francisco, también se opuso a ese título. Sin embargo, su predecesor, Juan Pablo II, apoyó el título hasta los mediados de los años 90, cuando la oficina doctrinal comenzó a expresar escepticismo. Todo proviene de él, como nos dicen la carta de los Efesios y la carta de los Colosenses. En particular, María también es todo lo que es gracias a él. La palabra corredentora oscurecería este origen, dijo Benedicto XVI en una ocasión. Fernández también presentó el documento durante una conferencia en la sede de los jesuitas en Roma la semana pasada y dijo que su enseñanza se convierte en un parte del magisterio ordinario y de la Iglesia y debe considerarse autorizada según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Cualquier mirada dirigida a ella que nos distraiga a Cristo o que la coloque al mismo nivel que el Hijo de Dios quedaría fuera de la dinámica propia de una fe auténtica mente mariana, dice la nota en parte. ¿La verdad? Interesantísimo. Y bueno, se ve que el único que la quería hacer corredentora era Juan Pablo II. Después el resto de los papas tenía muy claro cuál era el papel de María. Pero me parece mucho, ¿no? Corredentora. Más que nada por lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que nosotros creemos. Que es un papel muy importante el de María, eso no te lo dudo, no te lo dejo, ni lo pongo en duda, digo, ¿no? Bueno, vamos con otra situación y con otro comentario que me gustaría abordar en el día de hoy. Matrix y el Evangelio del Reino. Hay que romper el velo de una cultura dormida. En un mundo saturado de pantallas y estímulos, podríamos decir Matrix, esta icónica película de 1999 sigue siendo quizás una metáfora muy vigente acerca de lo que es la libertad, la verdad y el despertar espiritual. Lo que parecía ciencia ficción quizás terminó siendo un espejo incómodo de nuestra era. ¿Usted vio la película de Matrix, Fede? Sí, todas. Convengamos que la primera y la segunda, la primera es una obra de arte, la segunda un poquito pasable, ya la tercera ya es un... Sí. Nada, ya no voy a decir. Mucha guerra. Sí, a eso sí. Bueno, en una realidad donde todo parece auténtico, desde incluso los vínculos digitales hasta la identidad de que construimos quizás sin filtros, la Matrix sigue siendo quizás una película que incomoda. En la historia, los humanos viven dentro de una simulación. No vamos a hacer ningún spoiler, porque me imagino que el que no la vio... O sea, tiene como 25 años la película, del año 99. Y si no la viste, embromate, o sea, anda a verla. El asunto es que, bueno, en la historia, o sea, los humanos viven en una simulación que los mantiene dóciles mientras las máquinas aprovechan su energía. O sea, creen ser libres, pero están prisioneros. La metáfora es clara. Matrix no es ciencia ficción, es un diagnóstico espiritual. Vivimos anestesiados, entretenidos, informados, lo que muchos dicen pan y circo. Pero ¿estamos despiertos? Y el sistema no necesita cables para dominarnos. Basta con convencerte de que la verdad es relativa y que tu vida es lo que sentís y lo que imaginés. Ya con eso, ya está. Porque en la película vio que uno tenía, para conectarse a la Matrix, se tenía que conectar un cable a la nuca. Bueno, la icónica escena de las píldoras resume el dilema existencial del cristiano moderno. Morfeo le dice a Neo, toma la azul, la pastilla azul, y seguirás viviendo en la ilusión. Toma la roja y te mostraré cuán profundo llega el agujero del conejo. O sea, haciendo referencia también a otro cuento que es el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El discipulado comienza con una decisión: despertar o seguir soñando. Jesús hizo la misma invitación. Lucas 9:23. Yo pensé que no, pero en verdad es así. Nada más que no lo hizo con píldora azul y roja. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, la píldora roja
no es la comodidad, o sea, es tomar tu cruz día a día. O sea, es renuncia, es dolor, pero también es transformación. Si vos querés seguir en la tuya, bien, estás tomando la píldora azul. En tiempos donde la fe se reduce a frases motivacionales o a cultos con un consumo muy alto de emoción, la Matrix nos recuerda que seguir al maestro implica ver lo que el mundo no quiere ver, incluso hasta nuestros propios hermanos en la iglesia. Los agentes de la Matrix representan quizás el sistema de este mundo, ¿no? Estructura de poder, ideologías, placeres momentáneos, discursos que aparentemente son progreso, pero mantienen a la gente como dormida. Entonces Morfeo le advierte a Neo: la Matrix es un sistema y este sistema es nuestro enemigo. Esa frase perfectamente la podría haber dicho Jesús en Juan 17. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el reino no es una mejora del sistema, es un nuevo orden de realidad, o sea, donde la verdad no se negocia, donde la libertad no se compra, donde el amor no se programa. El discipulado justamente precisamente es eso, vivir despiertos en medio del sistema sin pertenecerle. O sea, no pertenecemos a este mundo. Aunque Matrix no es una película religiosa, construye quizás una figura mesiánica alrededor de Neo, ¿no? El elegido, porque muere, resucita y su sacrificio rompe el control del sistema sobre la humanidad. No se salva a sí mismo, sino que libera a otros. El discipulado, entendido desde el reino, tiene esa misión: entregar la vida para que otros despierten. Jesús no nos llamó a ser usuarios de la fe, sino a ser testigos de la verdad que libera. Y como Neo en la película, ese despertar implica aprender a pelear no con las armas del sistema, sino con las armas del espíritu. La verdad, la humildad, el amor, tal como nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 6. Ahora, la Matrix de hoy no tiene cables, no tiene casco de realidad virtual, no que te cargan un programita y ya sabes pilotear un helicóptero, pero sí tiene algoritmos, publicidades, comparaciones constantes, nos hace creer que somos libres mientras seguimos el ritmo que nos impone la cultura de las métricas y el rendimiento, el tema de las tendencias. Uno no quiere hacer nada y sin embargo terminas haciéndolo. Pero el reino de Dios sigue irrumpiendo con este mensaje. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Para nosotros tomar la píldora roja es tomar la cruz y expresar un discipulado que se atreva a vivir despierto. Es mirar frente a las mentiras de este éxito, de lo que te tiran la fama, el control, la perfección, y optar por la libertad que cuesta. El Evangelio no nos desconecta del mundo, nos reconfigura dentro de él y nos invita a escapar y también a discernir para hacer luz en medio de este código, testigos del medio, en medio de este ruido. Si la Matrix es una simulación que esclaviza, entonces el reino es una realidad que libera. Si el sistema dice, sé tú mismo, el reino responde, sé en Cristo. Si el sistema promete felicidad, el reino ofrece plenitud, que es diferente. Y si el sistema exige rendimiento, el reino regala gracia. Quizás por eso es que la Matrix, o la película, sigue siendo tan vigente, porque revela que la verdadera revolución no está en hackear la realidad, sino en transformarnos, sino en ser transformados por la verdad. Y Morfeo lo dice mejor que nadie: hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino. El discipulado del reino no es solamente información espiritual, es una transformación diaria. Cristo ya desactivó la Matrix del pecado de nuestras vidas, pero cada día elegimos si seguimos conectados a ella o caminamos en libertad. En un mundo donde está la adicción de las apariencias, tomar la cruz y creer en la eficacia de la sangre de Jesús es un acto de fe y de valentía. El reino sigue llamando. Despertemos, salgamos del sistema y sigamos a Jesús.
¿Qué le parece, Fede, si mete un temita musical de los que tenemos y enseguida regresamos? ¿Sabe con qué? Con un informe global que revela cómo el mundo se relaciona con la Biblia. Bueno, amigos, seguimos adelante y les voy a contar un informe global que revela cómo el mundo se relaciona con la Biblia. En colaboración entre las Sociedades Bíblicas Unidas y la consultora Gallup, que es una de las más conocidas del mundo, se publicó un estudio internacional que analiza los factores culturales, religiosos, políticos y económicos que influyen de una manera en que las personas interactúan con la Biblia en todo el mundo. Este documento, denominado Informe Tipológico de Patmos, examina 85 países y territorios agrupados en 7 categorías misionales o clúster, que reflejan distintos niveles de acceso, confianza y compromiso con las Escrituras. El análisis complementa que los resultados del Estudio Mundial de Actitudes de Relación a la Biblia de Patmos, realizado en abril de este año, con más de 91.000 participantes, considerado el estudio más amplio de su tipo. Según el informe, la mayoría de las personas del planeta que creen en Dios o en un ser superior o en un poder superior, y en 5 de los 7 grupos globales la religión sigue siendo un aspecto relevante en la vida cotidiana. Sin embargo, el acceso a la Biblia, la lectura frecuente y la aplicación práctica de sus enseñanzas varían ampliamente entre las regiones. Un compromiso real con la Biblia requiere entender el contexto en que vivimos, afirmó Rich Pawney, gerente de la investigación de las sociedades bíblicas. En este estudio nos ayuda a comprender cómo adaptar el mensaje para que transforme vidas reales. El estudio clasifica los países en 7 grupos que trascienden las fronteras geográficas e idiomáticas. Bueno, el clúster número 1. Países con minorías cristianas pequeñas pero firmes, en contextos mayoritariamente musulmanes y con limitaciones económicas como Pakistán, Chad o Afganistán, que solo el 3% posee una Biblia, aunque el 94% considera que es importante la fe en su vida diaria. El clúster número 2 son regiones donde el cristianismo es mayoritario, pero su influencia decrece. Por ejemplo, Albania, Hungría o Portugal, que solo el 9% lee la Biblia semanalmente y el 12% asiste a la iglesia. El clúster número 3, yo por ejemplo, los contextos de mayoría musulmana económicamente desarrollados como Arabia Saudita, Líbano o Egipto, que apenas el 2% posee una Biblia, aunque el 85% declara que la religión es parte de su vida. El clúster número 4 abarca en gran parte América Latina, incluidos Chile, Brasil, Colombia y México, junto con Filipinas. Aunque el secularismo avanza, el entusiasmo por la Biblia sigue siendo alto, que es un 74% tiene una Biblia y el 37% la usa semanalmente. El informe recomienda también conectar las escrituras con problemáticas actuales como la desigualdad, la juventud y la identidad cultural. El clúster número 5 son las sociedades seculares de alto desarrollo, como lo son Estados Unidos, Francia o Alemania. Si bien el 57% posee una Biblia, solo el 24% la lee con frecuencia. Se sugiere usar ahí recursos creativos como el arte, la narrativa y los medios digitales. El clúster número 6, países asiáticos como la India, Japón o Tailandia, donde predomina la diversidad religiosa, y solo el 7% posee una Biblia y el 74% no tiene conocimiento alguno sobre ella. Y bueno, el clúster número 7, África subsahariana, donde el cristianismo es fuerte y dinámico. Más de la mitad de la población lee la Biblia semanalmente, aunque la desigualdad social representa un obstáculo. El documento advierte que el acceso a la Biblia no basta solo por sí solo. El reto actual consiste en profundizar la comprensión, la vivencia y la enseñanza bíblica. En el caso latinoamericano,
El informe subraya que, a pesar de la vitalidad del cristianismo, la cultura secular y las tensiones sociales están afectando la práctica espiritual. Las iglesias siguen siendo un papel decisivo en la formación de valores, pero requieren nuevos enfoques pedagógicos y comunitarios. El desafío es mantener a la Biblia como una guía vigente para las nuevas generaciones en medio de una cultura saturada de información y relativismo, señaló el informe. Un informe también tipológico de Patmos concluye que comprender las diferencias culturales y espirituales de cada contexto es clave para que la palabra de Dios siga transformando las vidas. O sea, lo que le puede servir a Colombia no le sirve a Argentina, lo que le puede servir a Argentina no le sirve a Uruguay, lo mismo pasa con Chile. La posibilidad de acceder a la Biblia es un paso vital, pero no es el fin en sí mismo. Nuestra esperanza es que el estudio inspire a las iglesias y a las agencias misioneras a innovar, colaborar y orar con una visión renovada para que todos los pueblos del mundo encuentren en las Escrituras una fuente de vida y propósito. Esto es el informe global que revela cómo el mundo se relaciona con la Biblia. Nos vamos a ir despidiendo en vivo, Fede. Muchísimas gracias por tu compañía, por el día de hoy. Esperemos verte seguido. Nosotros nos vamos ahora a despedir con buena música. Luego se viene la pausa, el contenido de Vite y la canción del día. Quédense porque todavía queda mucha esperanza para Montevideo y luego de nosotros se viene Estación de Fe. Nosotros mañana volvemos en vivo a las 14 horas. Buen término de jornada.